Pues 3, 2, 1. ¿Listo? ¿Estamos al aire? Listo, estamos Bien. al aire. Entonces, presentar excusas por los inconvenientes técnicos, pero hace parte de este entorno de pandemia, mientras vamos aprendiendo también. Vamos a iniciar entonces en este segundo día de nuestro Congreso Latinoamericano de Investigación para la Paz, que inició el 3 de agosto. El día de hoy vamos a trabajar una mesa en donde profundizaremos un eje problemático para nosotros en Colombia y toda América Latina, y es el de las fuerzas militares. La crisis en la que hoy vivimos de la ética y el honor militar perdido en las fuerzas militares en Colombia, pero parece que será un recorte de realidad porque se repite en el resto del continente. Entonces vamos a trabajar ese tema como mesa el día de hoy y una propuesta de transformación profunda de las fuerzas militares, una propuesta que se viene gestando y construyendo para la transformación. Claro, también está uno de los acuerdos entre FARC y el Estado, también hablan de la necesidad de hacer ajustes en las fuerzas militares. Ese es el tema que vamos a trabajar y para eso hoy tenemos, Julie hoy se encuentra enferma, no nos va a acompañar y queremos desearle una recuperación pronta de su salud, y estará con nosotros Alfonso Mansur y Omar Rojas. Ambos pertenecen a Veteranos por Colombia, es una organización que reúne a exmilitares y militares que quieren una reforma y una renovación de las fuerzas militares en Colombia. Para iniciar, le pediría a Alfonso Mansur que nos explique un poco qué es Veteranos por Colombia para que iniciemos como tal las presentaciones. Alfonso. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación de parte de Veteranos por Colombia. Agradecemos inmensamente la invitación al Congreso. Veteranos por Colombia es una organización de militares y policías colombianos en uso de buen retiro que, que se han unido, son militares de todas las fuerzas, de la Armada, del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Policía, que nos hemos unido para aportar a la construcción de una verdadera democracia, eh, colocando primero que todo nuestro conocimiento de la fuerza pública. Sabemos nosotros que eh, la fuerza pública en Colombia lamentablemente se ha politizado, se ha ideologizado y creemos firmemente que necesita una transformación. De igual manera, Veteranos por Colombia nace también de ese proceso de paz que nos permitió eh, pasar un poco el tema de la guerra eh, y, y creer que los excombatientes en Colombia, no solamente de FARC, sino de la fuerza pública, se pueden unir para que las víctimas en Colombia estén en el centro y se puedan resignificar y puedan redignificar. Nosotros tomamos las armas en un conflicto y dejamos atrás muertes, dejamos atrás masacres de ciudadanos colombianos y creemos que esto es lo primero que tenemos que reconocer. Pero a su vez también sentimos que lo hicimos con un amor profundo a la patria y tal vez algunas por manipulación política. El conflicto en Colombia tiene unas raíces profundamente políticas que terminaron luchando jóvenes colombianos, especialmente personas de estratos bajos, menos favorecidos, que fueron los que pusieron la sangre en Colombia. Eso es Veteranos por Colombia, eso es nuestro trabajo. Nos estamos ampliando una red global de militares por la paz, militares que estuvieron en la guerra de Vietnam, militares que estuvieron en la guerra de Afganistán, militares que estuvieron en la guerra de Irak, norteamericanos, vietnamitas, rusos, iraquíes, franceses, españoles,
y creemos que podemos aportar con nuestra experiencia para decirle a la juventud que la guerra no es el camino, sino y que no nos podemos volver a dejar utilizar como instrumento de guerra. Eso es nuestro mensaje de Veteranos por Colombia. Bien, Alfonso, gracias por este encuadre y desde allí entonces vamos a escuchar las siguientes ponencias. El profesor Omar, sociólogo, ha escrito recientemente unos libros precisamente sobre el fenómeno lamentable de los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales que hoy enlodan a las fuerzas militares, es decir, ejecuciones de civiles que se hacen pasar por dados de baja en combate. La cifra supera los 6.000, podrían ser más de 10.000 campesinos, indígenas, personas de periferias urbanas que son utilizadas de esta manera. Omar, gracias y quedamos en tus manos. Bueno, buenas noches para todos ustedes. Agradezco la invitación al 12º Congreso Latinoamericano de Investigación para la Paz para abordar el tema teoría social del falso positivo y la necesidad de una reestructuración de la fuerza pública de Colombia. Hago la salvedad, mi intervención corresponde al de investigador social, independientemente a ese papel de coronel de las Fuerzas Armadas de Colombia, donde laboré por 32 años. Antes de iniciar, quiero precisar que se es consciente que existe una gran barrera que separa, en teoría, la cuestión militar de la cuestión policial. Uno está hecho para la guerra, el otro para la paz. Al primero se le enseña de que existe un enemigo al que debe eliminar. Al segundo, que existe un ciudadano, un habitante al que debe proteger sobre todo. Al militar se le forma para ir al campo de guerra. Al policial se le forma para vivir en comunidad, en armonía. Se le forma para la convivencia ciudadana. Sin embargo, en Colombia, aunque la constitución política diferencia lo militar de lo policial, en la práctica no es así. Lentamente, en contra de la población, han hecho de la policía la cuarta fuerza militar. Es interesante oír a militares colombianos hablando del quehacer policial y a la vez oír a los policías hablando de actividades militares. La estrategia operacional de las Fuerzas Armadas de Colombia, conocida bajo el eufemismo falso positivo, se da a conocer durante la consolidación de la política de seguridad democrática. Me refiero al segundo periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez, años 2006-2010. Esto no quiere decir que durante la implementación de la política periodo 2002-2006, la estrategia de guerra sucia, psicológica, militar y política no se llevará a cabo. Tampoco quiero decir que antes del 2002 la estratagema no se efectuara, como tampoco que después de este periodo no se siga ejecutando. En esencia, a pesar de sufrir modificaciones, la estrategia del falso positivo es constante en el tiempo dentro de las Fuerzas Armadas. Es un componente al que se recurre en épocas de guerra y en épocas de paz. Toma matices
de acuerdo a quien gobierne y al manejo que se le dé a los temas de orden público, contrainsurgencia y enemigo interno. El propósito de la ponencia, además de conceptualizar el fenómeno, mostrar su tipología y presentar resultados de 13 años de investigación sobre ejecuciones extrajudiciales en Colombia, es aportar material que contribuya a la reflexión acerca del rol del falso positivo al interior de la fuerza pública y cómo este, mientras reafirma el espíritu de cuerpo de sus integrantes y potencializa lo militar y lo policial, debilita al Estado. Nuestra tesis es que más allá del conteo de cuerpos, de los asesinatos de Estado, el falso positivo es una estrategia de poder y de manipulación social. Los alcances de nuestras investigaciones no solamente evidencian el falso positivo en los primeros años del siglo XX. Este se instaura con la masacre de las bananeras, se va gestando hasta el exterminio de la Unión Patriótica y se potencializa a partir del gobierno de la política de seguridad ciudadana democrática. El falso positivo aleja al aparato militar y al aparato policial de su misión constitucional, de igual manera que a otros entes del Estado, como la Fiscalía General de la Nación, quien contribuye al fenómeno al desarrollar falsos positivos judiciales. Existe suficiente evidencia empírica de la estrategia. El falso positivo se encuentra presente en actividades militares, de policía, judiciales, inclusive en actividades mercantiles, comprometiendo no solamente al Estado y sus instituciones, sino a empresas transnacionales y nacionales. Nuestros hallazgos conducen a pensar en una reforma, otros dirían reestructuración de la fuerza pública, puesto que para desarrollarla los militares realizan otras actividades criminales desviándose de su razón de ser e impactando negativamente en la sociedad. No solamente se engañan, secuestran, asesinan, sino que se apoderan ilícitamente de las recompensas. La justicia penal militar, encargada supuestamente de investigar las conductas criminales de militares y policías, simplemente es un aparato de limpieza, tanto de imagen institucional como de impunidad militar. Hay otras actividades criminales que se desarrollan al interior de las Fuerzas Armadas, independientemente de los falsos positivos, que van desde la venta de armamento hasta la venta de uniformes. Se los venden a grupos alzados en armas, se los venden a grupos de paramilitares, se los venden a la delincuencia organizada y común. La reforma de la fuerza pública, a fin de que la estrategia no se siga reproduciendo, es ir más allá de un cambio de imagen institucional, de reforzar en las escuelas de formación el respeto por los derechos humanos, de reforzar el andamiaje de investigación penal y disciplinaria cuando el militar o el policial infringe normas o el de... ¿Me escuchan? Sí, Omar, perfecto. Omar, se te escucha bien. Ah, se desconectó.
Bien, creo que se desconectó el profesor Omar. Nos iba haciendo un recorrido interesante y preocupante sobre el entramado criminal que hay y que hoy se surte dentro de las fuerzas militares y la necesidad no de un cambio cosmético, sino de una transformación de fondo. Él nos va comentando, nos estaba hablando también de la doctrina militar, cómo desde allí también se trazan unas lógicas de ver al otro como un enemigo absoluto, con el que no se puede dialogar, sino que se debe exterminar. Y también nos advierte de esa lógica de las recompensas, cómo también fue minando la ética y la conducta interna en las fuerzas militares, generando un entramado interinstitucional que siempre propende por la impunidad. Creo que ya se conectó el profesor Omar, por si nos da para que continúe. Profe Omar. Bien, parece que está en proceso de reconexión. Profesor Omar. ¿Escuchan? ¿Me escuchan ahora? Sí, ya, ahora sí, No ya te sé, escuchamos. no sé en dónde había quedado cuando se cayó la señal. Pero sigamos. La Sí, estabas reforma, hablando de la reforma. Perfecto, dale. bueno, la reforma de la fuerza pública, a fin de que la estrategia no se siga reproduciendo, es ir más allá de un cambio de imagen institucional, de reforzar en las escuelas de formación el respeto por los derechos humanos, de reforzar el andamiaje de investigación penal y disciplinario cuando el militar o el policial infringe normas, o el de convertir su sistema educativo en toda una gran universidad militar o policial. Nuestra reflexión gira en torno en que este manejo agudiza el fenómeno, institucionalizando acciones del falso positivo. ¿Qué se conoce como falso positivo? Describamos el evento. Integrantes de la fuerza pública, militares y policía, ilusionan con promesas laborales a jóvenes campesinos, indígenas y residentes de barrios populares. A otros los capturan en retenes militares y policiales legales. Los trasladan a kilómetros de sus residencias, a zonas donde han maniobrado a la población convenciéndola de que existe la presencia de terroristas. Allí emborrachan o drogan a las víctimas. Los uniforman con prendas militares. Los asesinan a sangre fría y les plantan armas de fuego y otros elementos. Posteriormente, los presentan ante la autoridad judicial, ante los medios de comunicación y la sociedad como terroristas dados de baja en combate. Con el tiempo, se llega a conocer que la información suministrada y el evento por las Fuerzas Armadas frente a los casos son falsos, son acomodados. Se realizan cometiendo crímenes, delitos. Es falso por su ilicitud y positivo en cuanto el evento glorifica el trabajo militar o policial. Por positivo porque lo realizan héroes de la patria, porque gracias a la actividad realizada, la sociedad se está librando supuestamente de la subversión, el terrorismo o de agrupaciones criminales. Dentro de este contexto, el falso positivo es una ejecución extrajudicial llevada a cabo por militares y policías en servicio activo, realizada en campos de batalla ficticios, con instrumentos y presupuestos del Estado. El personal, haciendo uso de la autoridad, secuestra, asesina
y se beneficia de las recompensas que el Estado le otorga por la actividad criminal realizada. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Sí, me escuchan ahora. A través de esta estrategia, agentes del Estado, únicamente durante los 8 años de la política de seguridad ciudadana, asesinaron alrededor de 10.000 personas de acuerdo a nuestros estudios y proyecciones. En nuestra segunda fase de investigación, adelantada con la Universidad Santo Tomás, proyectamos la cifra al oír a los victimarios. El estudio publicado bajo el título Ejecuciones extrajudiciales en Colombia 2002-2010, obediencia ciega en campos de batalla ficticios, concluyó el número de asesinados al escuchar a militares, afirmando que durante el primer gobierno de Uribe, el 80% de las muertes reportadas como dadas de baja en combate correspondían a ejecuciones extrajudiciales y que durante el segundo mandato de Uribe correspondían al 30%. En el primer gobierno, 80%, en el segundo, 30%. Reportes oficiales, tanto de las fuerzas militares como de la Fiscalía, reportan durante el primer gobierno 10.473 personas dadas de baja, o sea, más de 8.300 muertes corresponden a ejecuciones extrajudiciales. Para el segundo periodo, reportaron 5.452 eventos, o sea, alrededor de 1.500 falsos positivos. Sin embargo, esta no fue la única información a tener en cuenta en la proyección. Se revisaron informes de las fuerzas militares frente al número de terroristas dados de baja en operaciones militares durante el periodo 2002-2010. Oficialmente, la cifra de eventos de falsos positivos en el periodo referido toma una nueva matiz cuando la Jurisdicción Especial para la Paz sustenta que en tan solo 6 años de gobierno de la política de seguridad democrática, mínimo se registraron 6.402 ejecuciones extrajudiciales. La importancia de la cifra de la JEP, componente de justicia del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, radica en que ha logrado lo que la justicia penal militar y la justicia ordinaria no lograron en más de 2 décadas de conocimiento del fenómeno. La JEP no solamente ha logrado conocer la verdad por parte de los victimarios, quienes han confesado 3 veces más de los crímenes cometidos. Conocemos de casos donde oficiales que eran investigados por 30 ejecuciones extrajudiciales han confesado 60 más, o sea, 90. No son los únicos casos. La cifra sigue creciendo. El cementerio Las Mercedes de Dabeiba, Antioquia, de igual manera que otros, han contribuido a ello, puesto que gracias a la JEP se han encontrado cuerpos de asesinados en falsos combates que la justicia desconocía. Los oficiales comprometidos en ejecuciones extrajudiciales en contra de sus instituciones vienen pidiendo perdón y comprometiéndose con la no repetición. Ante ello, inteligencia militar desarrolla acciones para callarlos. Los amenazan de igual manera que amenazan y persiguen a sus familias. Frente al tema de no repetición, el que debe comprometerse debe ser el Estado y el Ministerio de Defensa.
podrán renovar toda la cúpula militar y policial, todos los generales y coroneles, toda la suboficialidad de las Fuerzas Armadas, y la estrategia continuará repitiéndose, puesto que la doctrina militar, la que ahora también es desarrollada por la policía, tiene como misión eliminar a socialistas, izquierdistas, críticos, estudiantes, profesores o líderes sociales o ambientales, entre otros. Las escuelas de formación adoctrinan a reclutas y aspirantes quienes egresan de sus claustros con la idea de eliminar y perseguir todo lo que huela a comunismo. Basta tan solo 3 semanas de formación y de adoctrinamiento militar para que ellos se den cuenta cuál es el enemigo de las Fuerzas Armadas en Colombia. La JEP ha logrado revelar la generalidad y sistematicidad de los eventos al interior de las Fuerzas Armadas. Nosotros hemos evidenciado que desde la planeación estratégica del sector defensa se establecía al inicio de cada año un número de terroristas a dar de baja. Comandantes se comprometían a través de planes de acción a asesinar terroristas, legitimando la pena de muerte, la que es prohibida en nuestra Constitución. ¿Por qué? Se dinamizan los falsos positivos durante la política de seguridad democrática. Al contrario de lo que se ha difundido, las ejecuciones extrajudiciales no tienen su mayor pico en el año 2007. El mayor número de eventos se da en los años 2003 y 2004, pero esto no ha sido motivo de investigación judicial ni académico. Políticamente se ha desvirtuado hacia el año 2007 como si fuera este el mayor año en suceso. La estrategia militar y policial a partir del año 2002 de llegar a todas las cabeceras municipales y hacer presencia en las principales vías del país, genera que la guerrilla se desplace a zonas de difícil acceso para las fuerzas militares. La subversión se ubica en zonas rurales. En las ciudades ya no hay subversivos a quien enfrentar y el gobierno exige y presiona a la fuerza pública para que dé resultados contundentes, los que se miden por el número de bajas ocasionadas al enemigo. A los 2 meses de instalado el gobierno Uribe, se registra el primer falso positivo de gran impacto. Quien lo dirige operativamente hoy se encuentra de precandidato a la presidencia de la República, a pesar de que se ha evidenciado que el 87% de sus actividades al frente de la unidad las realizó con maniobras criminales. Según la JEP, los asesinatos realizados superan los 120. En el evento se asesinan 14 personas presentándolas como subversivos. El grupo Zarpazo, creado para tal fin en el batallón La Popa, lo realiza. Desde ese evento, gracias a la alianza ejército y paramilitares, se le exige al grupo criminal la entrega de personas para ser asesinadas en campos ficticios. Existen declaraciones acerca de la alianza paramilitar con las Fuerzas Armadas. El Estado señalaba a quienes los paramilitares debían asesinar. Las Fuerzas Armadas les exigían a sus integrantes cuerpos para presentar como resultados operacionales. Mientras tanto, líderes políticos
y transnacionales y nacionales se quedaban con las tierras de los campesinos e indígenas en los lugares donde ellos operaban. Se dinamizan los falsos positivos en el año 2002, porque desde el Ministerio de Defensa, encomendado por Uribe, se diseña una política de mayor cooperación y obediencia en el sector público. Hay una mayor coordinación entre militares, policía, cuerpo de investigaciones y fiscalía, entre otros. Hasta medicina legal se vio involucrada en la estrategia. La política de seguridad democrática logra crear todo un escenario para desarrollar la vieja estrategia militar de presentar cosas inciertas y falsas como verdaderas. Articula su política con la política de recompensas por información, dados de baja y material de guerra incautado. Con la política de resultados operacionales. Las unidades que más asesinaran gozaban de mayor prestigio que aquellas que realizaban sus actividades apegados a la ley. Con la política de evaluación al personal. Quienes se prestaban para la estrategia en las Fuerzas Armadas tenían y tienen mayor posibilidad de ascender que sus otros compañeros de curso. En este aspecto, Uribe y sus seguidores propusieron que los militares con más resultados, esto es, asesinatos de ese enemigo interno, podrían ascender en menor tiempo en grado. Con la doctrina militar, especialmente cuanto al enemigo interno y el aniquilamiento de quien no esté ideológicamente identificado con la extrema derecha. Con la política de cooperación y asistencia interinstitucional e interagencial. Ahora bien, ¿qué es un falso positivo? No podemos quedarnos con la imagen del falso positivo en la que militares asesinan a sangre fría. El falso positivo es mucho más que eso. Trasciende la violación de los derechos humanos, trasciende asesinatos y conteo de cuerpos. No solamente en Colombia se han realizado. Con la Universidad Autónoma Latinoamericana, la Universidad San Buenaventura y otros investigadores intentamos describirlo como categoría. En la obra Teoría Social del Falso Positivo, Manipulación y Guerra, nos acercamos al concepto y a la tipología del falso positivo. Sin profundizar en la definición, es una estrategia sucia y psicológica, militar y política de manipulación social y adoctrinamiento para hacer ver cosas que son falsas como verdaderas, cosas criminales realizadas por la institucionalidad como legales. La intención del falso positivo es convencer a toda costa de crear lealtades hacia quien tiene el poder. Frente a la tipología, podemos evidenciar los siguientes tipos. Falso positivo militar, falso positivo de policía, falso positivo un minuto policial. para ir redondeando. Le pido, ¿no le puedo pedir 5 minutos? Era Falso un decir, positivo. claro. Sí. Cerrando. Falso positivo. Falso positivo de intereses compartidos, el corporativo, el territorial y del Estado. En algunos de estos hay combinaciones y en otros la parte religiosa juega un papel preponderante. Al interior de las fuerzas militares se desarrollan otras actividades criminales, pero la complejidad del falso positivo y eventos coyunturales lo opacan. La finalidad del falso positivo es la de prolongar regímenes. Para ello recurre al exterminio de personas y al exterminio de ideas.
Dado que la institucionalidad se encuentra blindada en cuanto nadie duda de sus actuaciones, quienes participan en la estrategia no se preocupan por lo que pueda generar. Si se llega a conocer, el Estado saldrá en su defensa. Hasta ahora hemos relacionado el falso positivo con lo militar, concluyendo que debe generar una reestructuración de la organización. Pero veamos las siguientes situaciones registradas en la policía. Policías jugando a la ruleta rusa con jóvenes aprendidos para torturarlos psicológicamente. Policías golpeando físicamente a capturados. Policías rompiendo ventanales y panorámicos de vehículos. Policías quemando vehículos de los residentes de un conjunto de apartamentos. Policías golpeando a jóvenes para que declaren ante los medios y las autoridades que son bandoleros. Policías en parqueaderos públicos quitando las placas de los vehículos para suplantar los vehículos y hacer sus fechorías. Policías capturando y conduciendo personas declarando que realizan actos de vandolismo cuando ellos no estaban allí. Policías encapuchados sin identificación dentro de estaciones de policía, amenazando de muerte a periodistas y manifestantes. Policías en traje de civil disparando armas de fuego contra los manifestantes. Policías patrullando con paramilitares permitiendo que disparen contra la multitud. Militares y policías aterrizando helicópteros de guerra en instalaciones educativas sin autorización. Policías descargando material de guerra en hoteles y achacando el incendio de estos a manifestantes. Lo descrito no corresponde a la imaginación literaria, sino a eventos realizados durante el estallido social. La pregunta que surge es que si son situaciones individuales y si corresponde al actuar de departamentos de policía específicos. Son registros a nivel nacional y no es solamente el actuar de especialidades. Quienes la ejecutan son policías de vigilancia, de las planas mayores, de inteligencia, de carreteras, del ESMAD, de carabineros. Hay hasta comportamientos de estudiantes de policía allí. Otro interrogante sería si este actuar obedece por el estallido social del presente año. La respuesta la tiene la misma policía. Cuentan con un instrumento de medición de quejas, reclamos y sugerencias de los ciudadanos desde mediados de la primera década de este siglo. Sin embargo, lo desconocen, le tienen pavor, puesto están totalmente convencidos que una sugerencia, una inquietud, una queja es una agresión de un ciudadano, no solamente hacia el policía que la genera, sino hacia toda la institución. En 16 años de funcionamiento del sistema, se ha recepcionado más de 300.000 inconformidades por la deficiencia del servicio de policía y por el actuar de sus funcionarios. Durante el primer trimestre de este año, recepcionaron 23.000 quejas. Al término de este año, habrán recibido más de 80.000 quejas ocurridos en este periodo. Durante 32 años al interior de la institución, se percibieron las inconformidades. Se puede dar fe que las quejas para 1981 son las mismas que para el 2021. Giran en torno al abuso de autoridad, la barbarie policial, la corrupción y la ineficacia policial. Muchísimas gracias. Gracias, Omar. Este es un recorrido, claro, faltará siempre tiempo. Desafortunadamente hoy iniciamos un poco retrasados, entonces nos acorta los tiempos de participación. Y queremos, ante esta descripción de una realidad muy dolorosa y que en el chat lo manifiestan, es un recorte de realidad porque está ocurriendo también en otros países. Recordemos que Colombia está formando, también está generando procesos de formación a fuerzas militares en otros países y previamente Colombia fue formada por los Estados Unidos. Entonces, ahí hay una suerte de extensión de esta manera de proceder. Para la reforma, ahora que vamos a ahondar en el tema de la reforma, le damos la palabra a Alfonso Mansur. Alfonso.
Bueno, con respecto a la reestructuración o a la reforma, ecuación del sistema de seguridad y defensa colombiano, eh, creo que se necesitan muchos puntos para abordar. Yo voy a iniciar con una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la relación de la política de seguridad democrática desarrollada en el 2002 al 2010 a los militares retirados de Colombia vinculados a la seguridad privada y el mercenarismo? Esta pregunta nos lleva a entender que durante el 2002 al 2010 la política de seguridad fue, digamos, transformó tanto nuestra fuerza pública que hoy lo que ocurrió en Haití puede ser, digamos, que tener una relación con la política de seguridad democrática. ¿Y por qué puede tener una relación con la política de seguridad democrática? Porque la implementación de la seguridad democrática se encuentra vinculada a, pues, a militares retirados, teniendo en cuenta que citada política conllevó a la fuerza pública a incrementar el entrenamiento militar especializado, aumentó la experiencia de combate, normalizó la violación de los derechos humanos y también normalizó los nexos entre militares y paramilitares. De igual manera, el crecimiento exponencial de fuerza durante ese periodo generará en los próximos años una mayor población de militares retirados y una posible ampliación de la fuerza de servicios de seguridad privada y mercenarios colombianos que den a nivel mundial. Situación que se puede convertir en un factor de riesgo nacional e internacional. Entonces, una reforma a la fuerza pública colombiana debe abordar no solamente lo que ocurre con el militar y el policía en actividad, sino también con el militar y el policía después de retirado. Nosotros vamos a tratar, digamos, los puntos que podamos de manera corta. Vemos que se tiene que superar el paradigma del enemigo interno, porque el paradigma del enemigo interno en Colombia generó una teoría falsa dentro de la estructura de la fuerza militar. En la guerra todo vale. En la guerra no todo vale. No vale unirse a grupos paramilitares. No vale la violación de los derechos humanos. Entonces, digamos que nuestra fuerza pública no puede continuar comportándose, sus acciones no pueden seguir siendo la de una banda criminal. Deben ser, digamos que, dirigidas al fortalecimiento de los derechos humanos. Entonces, se necesita primero superar el paradigma de la seguridad ciudadana, seguridad democrática, mediante la implementación de una nueva política de seguridad humana medioambiental. Incluya un cambio sustancial en la forma actual de la medición por resultados que contiene la política de seguridad. Como mencionaba el profesor Omar Eduardo Rojas, es un factor que lleva a que los comandantes deban mostrar resultados como sea. Entonces, a la política debe, para una nueva política de seguridad, se deben incluir no solamente el Ministerio de Defensa, porque la seguridad es mucho más que la policía, es mucho más que la fuerza pública. Por eso nosotros planteamos un cambio en la forma de medir la seguridad, instaurando un índice de condiciones para la seguridad de manera multidimensional por regiones, porque Colombia es diferente. Nosotros no tenemos un país heterogéneo, sino un país multiétnico que debe ser evaluado por
digamos, por porciones geográficas. Se debe disminuir la desconfianza en las instituciones de seguridad. La población colombiana, la ciudadanía, no confía en su fuerza pública, no confía en el policía. Se debe generar una promoción de iniciativas de intervención que contribuya a generar espacios seguros, lo que implica involucrar en la seguridad a otras entidades gubernamentales, sociales, de género, de medio ambiente, de enfoque étnico y territorial. Y bueno, eso digamos que es una parte. Se necesita establecer un programa dirigido a la resignificación ética de la fuerza pública, basado en el fortalecimiento del respeto y garantías de los derechos humanos. Esa debe ser la columna vertebral. La paz también se debe fortalecer, la reconciliación entre combatientes, la búsqueda de cambiar el concepto del enemigo interno y entender que es mucho más importante el tema medioambiental. Se debe hacer un ajuste de los procesos de inspección y vigilancia y control. En estos momentos lo desarrolla la misma policía, la misma institución militar. Entonces encontramos que el proceso de inspección no lo está haciendo el ente civil, sino que lo hacen los mismos militares, los mismos policías. Entonces hay un tema de ocultamiento como lo manifestaba el profesor Omar Eduardo. Se debe generar también un nuevo lineamiento de seguridad que permita una transición de la hipótesis de guerra del enemigo interno a una nueva política de seguridad humana, basándonos en la seguridad humana y con el fin de generar condiciones para que el desarrollo social y económico sea un pilar fundamental de los fines del Estado. No podemos seguir generando un gasto exorbitante de recursos en la fuerza pública colombiana. Creemos nosotros que el Estado colombiano en un periodo de 3 años, en una década, no va a poder resistir el gasto de funcionamiento de su fuerza pública porque tenemos 375.000 hombres activos y asimismo estos hombres están engrosando las filas de personal militar retirado. Abren la ventana a lo que hablábamos inicialmente, el tema de su vinculación a las empresas de seguridad privada legales, ilegales y al mercenarismo mundial. Se deben ajustar los roles, eso es una necesidad de la fuerza pública. Aquí nosotros tenemos a la policía realizando actividades que no le corresponden. Tenemos al ejército realizando actividades que no le corresponden. Esto obedece a un tema de captar más recursos para poder ejecutarlo. Esto, digamos que un ajuste de roles puede reorientar la defensa de la soberanía. Digamos que se puede plantear una nueva forma, que se tiene que evaluar muy bien qué está haciendo. Por ejemplo, la policía la tenemos vinculado a temas digamos, tenemos policía de niños, cuando aquí tenemos una institución colombiana de bienestar familiar. Tenemos a la policía incluida en temas de tránsito, donde los temas de tránsito deben ser aparte. Tenemos una policía aduanera, tenemos una policía en puertos. O sea, acá hay que restringir funciones porque son funciones que no obedecen al tema ni militar ni policial. Se debe retomar el concepto de una fuerza pública multimisión que se dio del año 2012 al 2016, para que esta fuerza pública también aporte a la transformación del país y a la consecución de recursos. Existen unas empresas vinculadas al sector defensa con unas capacidades logísticas y tecnológicas y de investigación y desarrollo que deben aportar al sostenimiento económico del país al mismo sostenimiento económico de la fuerza pública.
Se debe generar un programa de preparación y adaptación a la vida civil con el fin de integrar al militar retirado que viene de estar en un conflicto interno a posibilidades de empleo de acuerdo a sus preferencias y capacidades, porque si seguimos enviándolos a las empresas de seguridad, vamos a seguir eh, manteniéndolo en un ciclo de que no va a poder salir. Y bueno, yo por el tema del tiempo voy a cerrar con eliminar el servicio militar obligatorio y crear un servicio militar social voluntario al que le guste la, la vida militar puede llevar a cabo su carrera militar, pero no se puede obligar al joven colombiano a que se vincule a una institución que no le da garantías de superación, donde encontramos que estos jóvenes colombianos, después que salen de la fuerza pública, tienen muy pocas posibilidades de educación, laborales, y terminan vinculándose después de ya conocer su entrenamiento en armas a los grupos paramilitares, a los grupos ilegales alzados en armas en Colombia y a las bandas criminales. Nosotros como organización hemos detectado grupos de militares colombianos que hacen parte no solamente de las empresas militares de mercenarios en el mundo, que son muchos militares que están vinculados a esto. El tema de Haití es simplemente la punta del iceberg, pero en Colombia muchos militares se van a trabajar a las autodefensas gaitanistas colombianas. Allí hay muchos militares retirados, entonces la transformación de la fuerza pública es un tema de fondo, es adecuar un sistema que se politizó, adecuarlo hacia una búsqueda de una verdadera democracia. Alfonso, Sí, bien. Alfonso. Sí. Entonces creo que ¿me escuchas? Sí, bien. Creo Sí. que queda claro la presentación que hace Omar en relación a todas las fallas. Él se enfoca en la ejecución extrajudicial y pasa a la teorizar sobre el falso positivo como una estrategia política instaurada y naturalizada, que incluye no solamente a las fuerzas militares, sino a otros sectores de la vida nacional. Alfonso nos presenta una ruta de transformación y nos dice y nos advierte, la transformación no puede ser cosmética, tiene que ser de fondo y debe tocar la política militar. No podría transformarse como ahora se hace, solo uniforme o unos cursos, sino que debe ser transversal la política, y nos presenta algo que para mí resulta también muy alentador, y es una fuerza para la paz, una fuerza que pueda construir territorio y también que incluya el medio ambiente. Eso me parece muy de avanzada, y nos advierte también de la necesidad de estar atento de lo que pasa con el militar una vez termina su servicio, porque se ha constituido Colombia en una cantera para la industria mercenaria internacional, y desde allí generar inestabilidad regional. Eso es preocupante porque nosotros como pueblo no tenemos que cargar con esas dinámicas políticas que generan tanta destrucción en el contexto. El tiempo se nos fue acabando, pero no sé, Gabriel, si tenemos algunas preguntas en el chat de YouTube. Hola, Alfonso. Bueno, por ahora no tenemos preguntas, pero tal vez me gustaría hacer una breve reflexión para provocar. Y tenemos algunos minutos aún. Y
dos exposiciones que pintan un panorama sombrío 3 de minutos. la relación entre sociedad y las fuerzas de seguridad pública. Y lo más que me ha impresionado es que en la fala del profesor Omar tendremos una especie, en el caso de los falsos positivos, tenemos una especie del simulacro de la guerra, como diría el filósofo francés Jean Baudrillard. O sea, se trata de una especie de estetización de la conquista la construcción de una narrativa que intenta poner las Fuerzas Armadas en contra de las capas más vulnerables de la sociedad. Y bueno, lo que tocó Alfonso es muy importante de la reestructuración, y me ha llamado bastante la atención también la parte de pensar una nueva estrategia de seguridad pública que se plantea a partir de una mirada más humana y sobre todo ambiental. Este tema del medio ambiente, claro, no tendremos tiempo para avanzar, pero me pareció rico y estoy a mí muy satisfecho de participar con ustedes. Sí, Gabriel, yo creo que nos quedan demasiadas preguntas, porque también quisiera preguntar por el papel a través de la formación. Bueno, quedan muchas preguntas, pero advierten que uno o la sala sigue Orense. Entonces, no sabría no agradecer. Seguimos en esta lógica de construcción de conocimiento para la paz, y creo que es importante abrir más debates sobre la propuesta. Y lo que advierte Alonso me parece genial, y es la red que se está construyendo de militares para la paz. No sé si, Alfonso, quieras cerrar con algún comentario, hacer fuerza en algo. El profesor Pumas tiene dificultades para ingresar, pero bueno, ya vamos cerrando. Alfonso, si quieres redondear para ir cerrando y hacer alguna invitación. Bueno, primero, nosotros como militares y policías en retiro, estamos trabajando muy fuerte para generar una estrategia que vincule la academia, que vincule a los jóvenes, que vincule muchos sectores de la vida política colombiana y de la vida social, porque una transformación de la fuerza pública no puede ser solamente pensada por los militares activos y policías activos como se desarrolla acá en Colombia. Lógicamente, estas transformaciones no tienen ningún efecto. La fuerza pública no es de los militares activos, la fuerza pública es de toda la nación colombiana. Y también resulta que nosotros, como ya actores de la sociedad, terminamos cargando algunos lastres de los errores de la fuerza pública. Por eso debe ser un tema de bastante, de mucha diálogo, de mucha concertación, de muchos aportes, de diferentes miradas. Es necesario que la fuerza pública vea cómo lo ve el afrocolombiano. Podemos nosotros evidenciar por qué en Colombia solamente el 0,2% de generales son afrocolombianos, pero el 90% de soldados son afrocolombianos. Entonces, son muchas cosas que hay que mirar a la fuerza pública colombiana. Nosotros simplemente, con la experiencia que tenemos como militares retirados, le podemos aportar una vía para esa transformación. Estamos disponibles para lo que ustedes consideren en temas de investigación académica. Podemos consultar nuestra base de compañeros, base de muchos compañeros que tenemos militares retirados, incluso que en estos momentos están haciendo
trabajan en temas de mercenarismo, es un tema muy de fondo. Y bueno, después de retirados lo que tenemos nosotros es para poder aportar. Ya no existe un silencio total de la fuerza pública. Creo que nosotros podemos ser esa voz de ese sentir del militar que quiere a su fuerza pública, de ese policía que está en actividad y que al fin y al cabo también son jóvenes, igual que el resto de jóvenes en Colombia que quieren un mejor país. No podemos, también esta transformación de la fuerza pública no puede ser un tema que lleve a dividir entre policías y militares de un lado con jóvenes que quieren un cambio y una transformación para el país por otro, porque esto puede ser peligroso para nuestra sociedad. Entonces, creemos y por eso nosotros estamos permanentemente haciéndole un llamado al gobierno de Colombia a que no genere esta división, porque más adelante nos puede generar no un conflicto de 60 años, sino tal vez una guerra civil entre jóvenes que piensan de una manera y militares y policías que piensan de otra, también por su adoctrinamiento y su tema de formación que se generó en la fuerza pública. Es difícil, es un camino largo. Estas transformaciones, yo simplemente les comenté unas pocas de las que nosotros creemos que podemos poner en una mesa para que entre a un diálogo y se pueda generar. Agradecer por la invitación al Congreso y bueno, estamos a su disposición en Veteranos por Colombia para poder transformar, digamos, un pensamiento nuevo de seguridad basado en el pensamiento latinoamericano, porque nosotros no podemos continuar pensando que las políticas que se establecieron en Europa, que se establecieron en Estados Unidos, se pueden llegar a poner acá, se pueden poner y desarrollar acá en Colombia. Tenemos que nosotros ser los que transformamos esta fuerza pública porque somos los que conocemos el territorio y conocemos nuestra fuerza pública. Entonces tiene que ser desde un pensamiento latinoamericano para Alfonso, nuestro país. nos preguntan cómo pueden... Disculpa, Alfonso, no escuché, Alfonso, qué pena. me preguntan... No, tranquilo, es que creo que he tenido conexión intermitente. Preguntan cómo pueden veteranos de otros países en Latinoamérica ponerse en manos por Colombia. Bueno, nosotros estamos liderando una iniciativa perdida que se generó en los años 80, que se llamaba OMIDELAC, que era organización militar organización de militares en defensa de la democracia. Esto se dio después de que se citó al TIAR por parte de la OEA. Y Colombia fue el único país que no, digamos, por el tema de la guerra de las Malvinas, muchos militares dijeron, bueno, aquí toca venir a defender esto. Y crearon esta organización. Colombia fue el único y acá en Colombia se creó la Organización de Militares por la Defensa de la Democracia. Estamos retomando esta idea que se perdió por parte de la Red Global de Militares, Red Global de Militares por la Paz, y queremos liderar otra vez acá en Latinoamérica esta idea de militares por la paz y militares que defienden la democracia. Nos pueden escribir a nuestras redes sociales. Nos encontramos en Twitter como @porveteranos, en nuestra página bueno, nuestra página web, que es veteranosporcolombia.org. Y podemos establecer, es un grupo grande, si se encuentran en Latinoamérica, podemos comenzar a crear un bloque latinoamericano para unirnos a la red global de militares por la paz.
No podemos volver a nosotros que tenemos la experiencia en combate y sabemos que la guerra no trae nada, no trae nada positivo. Es el mensaje que le podemos llevar a nuestros jóvenes. Alfonso. Bien. Bueno, entonces agradecerle a Omar, agradecer a Alfonso por esta presentación y la paciencia que han tenido quienes nos están escuchando y viendo, porque hemos tenido desde el principio dificultades en la conexión y creo que ahora también hay problemas en la conexión. Entonces, agradecerles y nos quedan preguntas, nos quedan retos y la propuesta para seguir profundizando en la reforma de las fuerzas militares. Creo que Alfonso tiene problemas de conexión. Me gustaría agradecer muchísimo a Alfonso Mansur. Es una exposición muy interesante. Es un gusto conocer veteranos por Colombia. Esperemos que pronto podamos mantener lazos, nuevos lazos y acercarnos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, Juan Manuel, por la invitación y Alfonso por la invitación al evento.